debes estar dispuesto a arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías resurgir si antes no te has convertido en cenizas? Esta cita de Nietzsche, extraída de Así habló Zaratustra, nos invita a reflexionar sobre la necesidad del cambio y la transformación personal. Pero, ¿por qué deberíamos considerar cambiar? ¿Es posible reconstruir nuestro carácter y convertirnos en una versión renovada de nosotros mismos? Los modelos psicológicos tradicionales sugieren que los seres humanos tienen un límite para el cambio voluntario y que tendemos a ser conservadores, buscando estabilidad en nuestras vidas. Por lo tanto, abogan por un enfoque gradual, centrado en pequeños pasos diarios hacia nuestras metas. Este método tiene mérito y puede ser efectivo para muchos, pero no es la única forma de cambiar ni siempre es adecuado para todas las situaciones. Aunque anhelamos la estabilidad, también somos seres mortales con un tiempo limitado y una capacidad limitada para soportar el sufrimiento. En este video exploraremos diferentes perspectivas sobre el cambio personal y cómo podemos abrazar la transformación de manera significativa en nuestras vidas. Por eso, el cambio lento y constante suele ser efectivo cuando contamos con una base sólida en la vida. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación en la que nuestra vida se ha sumido en el caos, donde cada avance se ve contrarrestado por los problemas que enfrentamos, un cambio gradual puede no ser suficiente para salvarnos. En tales circunstancias, a veces necesitamos un cambio radical, no solo en uno o dos hábitos, sino una transformación tan profunda que nos lleve a experimentar lo que se conoce como un renacimiento psicológico. Afortunadamente, estas transformaciones radicales son posibles y más comunes de lo que imaginamos. Implican cambios permanentes en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Este fenómeno merece atención tanto teórica como de investigación, ya que desafía las concepciones tradicionales sobre el cambio personal. Según William James, un psicólogo que estudió este fenómeno, las transformaciones rápidas de la personalidad son más probables en personas que se encuentran en los momentos más oscuros de la desesperación, aquellos que más necesitan un cambio. Esto sugiere que el sufrimiento extremo puede actuar como un catalizador para el cambio profundo y rápido en la percepción de uno mismo y del mundo. En resumen, aunque el cambio gradual puede ser efectivo en muchas situaciones, en ciertos momentos de profundo sufrimiento, un cambio radical puede ser necesario para experimentar una verdadera transformación psicológica. Este proceso desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la capacidad humana para cambiar y merece una mayor exploración y comprensión. El sufrimiento agudo, un estado prolongado de depresión, una adicción perniciosa o la desilusión total ante la vida son el terreno fértil a partir del cual se manifiesta el renacimiento psicológico. O como escribió James, el camino más seguro hacia la felicidad, de la que hablan los que han renacido, siempre pasa por un pesimismo más radical que cualquier otra cosa que hayamos considerado hasta ahora. William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Sin embargo, son muchos los que descienden a un infierno en vida, pero pocos los que experimentan una transformación de sí mismos tan radical que los pueda volver a reafirmar en la vida. Entonces, ¿qué diferencia a los que permanecen encerrados en su miseria de los que se liberan de ella? Para encontrar las pistas de este proceso, recurriremos a la fuente más antigua de la psicología humana, el mito. El renacimiento es uno de los temas más comunes de la mitología. Son innumerables las historias en las que un héroe o una heroína se enfrentan a grandes desafíos para superarlos y, en el proceso, experimentar una transformación radical de su carácter. Y lo que muchas de estas historias tienen en común es el elemento del sacrificio. El renacimiento solo se concede al hombre o la mujer que primero apacigua a los dioses. Pero no necesitamos un dios para comprender la necesidad del sacrificio, ya que existe una explicación psicológica de por qué un sacrificio puede engendrar un cambio radical de personalidad. Parte 3. Renuncia a tu vida disfuncional. El sacrificio siempre significa la renuncia a una parte valiosa de uno mismo, y a través de él, el que hace el sacrificio escapa de ser devorado. Carl Jung, Tipos psicológicos. El sacrificio es el paso difícil, pero que es necesario para abandonar un aspecto de nuestro yo y así abrir paso a lo nuevo.
El sacrificio es el momento decisivo en el proceso del renacimiento por una sencilla razón. Es que a menudo nos quedamos atrapados en nuestros problemas porque no podemos ver que algunas formas de vivir que nos funcionaron antes, ahora nos causan sufrimiento en nuestra realidad actual. Vivir, de cierto modo, pudo ser lo ideal en nuestro pasado. Incluso pudimos haber tenido una vida plena. Pero con el paso del tiempo, la evolución y los cambios de nuestra realidad, ese estilo de vida queda obsoleto o es insuficiente para llenar nuestras nuevas necesidades. Un sacrificio puede adoptar muchas formas. Puede ser tan sencillo como poner fin a una relación, dejar un trabajo sin futuro o abandonar un hábito adictivo. Pero que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. Verás, el sacrificio nunca es fácil cuando se trata de producir un renacimiento psicológico. La serpiente que no puede mudar de piel, perece. Nietzsche, Aurora. Y así también el hombre o la mujer que nunca se arriesgan a romper con el pasado, están destinados a perecer en el estancamiento de sus desgastadas formas de vivir. La muerte de una actitud o necesidad puede ser el nacimiento de algo nuevo. Esa es una ley de crecimiento en la naturaleza, que no se limita en absoluto a los seres humanos. Uno puede elegir matar un escape neurótico, una dependencia, un apego, y entonces descubrir que puede elegir vivir como un yo más libre. La muerte de una parte de uno mismo suele ir seguida de una mayor conciencia de uno mismo, un potenciado sentido de las posibilidades. Rollo May, el hombre en busca de sí mismo. A veces el mero acto de sacrificio es suficiente para curar lo que nos aqueja. Libres de las cadenas de nuestro pasado, podemos mirar al futuro con otros ojos y avanzar con un nuevo propósito y energía. Con un poderoso esfuerzo de la voluntad, puede atreverse a hacer un sacrificio doloroso. Si tiene éxito, el sacrificio da frutos benditos, y el que hace el sacrificio pasa de un salto al estado de estar prácticamente curado. Carl Jung, escritos sobre psicología analítica. Estos casos son maravillosos, pero ¿qué pasa con los casos donde el sacrificio solo no alcanza para llegar a la curación? Bueno, para la mayoría, el sacrificio al principio tendrá un efecto contrario. En lugar de curar lo que nos aqueja y producir un mejor orden de vida, el sacrificio conducirá al desorden. Porque al sacrificar la vieja forma de ser, es probable que descubramos que no tenemos nada para llenar ese vacío. El sacrificio nos habrá arrollado al reino del caos y aquí hace caer el peligro. Verás, dependiendo de cómo lo manejemos, el caos puede producir dos resultados. Por un lado, en un sistema tan complejo como la vida humana, del caos nacen nuevas formas de orden. La desorganización de nuestras estructuras parece ser un paso importante antes de la reorganización. Michael Mahoney, psicoterapia constructiva. Pero por otro lado, siempre existe el riesgo de que el caos nos desborde y en lugar de conducirnos a un nuevo y mejor orden de vida, el descenso al caos nos lleve a un colapso psicológico. Algunos psicólogos sugieren que el renacimiento psicológico solo se diferencia de un colapso psicológico por el resultado final. En otras palabras, las etapas que conducen a un colapso suelen ser idénticas a las que producen el renacimiento. La pérdida de equilibrio que puede producir el sacrificio es similar a una perturbación psicótica. Quiero decir, solo es diferente de la enfermedad mental por el hecho de que al final el sacrificio conduce a una mayor salud, mientras que la perturbación psicótica conduce a una destrucción aún mayor. Carl Jung, 2 ensayos sobre psicología analítica. Para disminuir los riesgos de una crisis nerviosa, es crucial un enfoque activo. Es decir, al igual que los héroes del mito, debemos considerarnos exploradores del caos, no observadores pasivos que se limitan a ser empujados y arrastrados por fuerzas que escapan a nuestro control. Nuestro objetivo en esta fase es experimentar nuevas formas de ordenar nuestra vida para intentar llenar el vacío dejado por el sacrificio. Pasar por este proceso de exploración del caos es necesario para salir de él victoriosos. Será estresante, tendrás miedo y ansiedad, por supuesto. Es natural que así sea. Te estás enfrentando a algo nuevo para lo que no estabas listo, pero nunca lo estarás si no lo exploras. Si somos capaces de reconocer que se trata de una parte natural del proceso y que todo ese estrés, miedo y ansiedad
no significa que algo esté mal en nosotros. Entonces puede que nos resulte más fácil seguir adelante con nuestra transformación en medio del caos que nos rodea. Los episodios de intensa angustia emocional y desorden reflejan expresiones naturales e incluso saludables de las luchas de un individuo hacia la reorganización. Michael Mahoney, Psicoterapia Constructiva. Hay dos habilidades que pueden marcar la diferencia entre salir del reino del caos o que el caos nos obligue a volver a nuestras viejas formas de ser. Son las habilidades de reequilibrio y relajación. Prácticas como la meditación, la actividad física, ejercicios de respiración u otras técnicas de este tipo pueden ser cruciales en nuestro intento de navegar por el caos. Cuando las nuevas experiencias desestabilizan el propio sistema, es valioso tener habilidades para reestabilizarse y volver a una sensación de seguridad y protección. Cuanto más a menudo uno practica y refina tales ejercicios, más competente se siente para arriesgarse a excursiones hacia los bordes de experiencias desconocidas. Michael Mahoney, Psicoterapia Constructiva. Al final, sin embargo, un descenso voluntario al reino del caos siempre es arriesgado. El sacrificio de nuestras formas de vida disfuncionales siempre es una situación radical, incluso si vamos armados con todas las herramientas. Porque es el costo del renacimiento psicológico, el costo de volver a tener una vida plena. Parte 5. Decide por tu vida. Entonces, ¿damos el salto o nos quedamos con el enfoque gradualista que es menos arriesgado y cambiamos de a poco? Esta es una pregunta que cada uno debe plantearse por sí mismo, por supuesto, pero debes tener algo en cuenta. Si ya estamos atrapados en nuestro propio infierno personal, la pregunta apropiada sería, ¿no es más riesgoso quedarme sin hacer el sacrificio? Porque al reino del caos no solo se entra mediante un sacrificio voluntario. Lo más común es que hayas entrado al infierno del caos involuntariamente. Si persistimos en mantener nuestras formas disfuncionales, si seguimos siendo, como diría Jung, un pilar inamovible del pasado, entonces el frágil orden de nuestra vida eventualmente cederá ante el caos, ya sea que lo aceptemos o no. Según Jung, un sacrificio forzado es una catástrofe sin anestesia, y es más probable que resulte en un colapso psicológico que en un verdadero renacimiento. Por lo tanto, si percibimos que nuestra vida se encamina hacia el caos y el desorden, puede ser sabio tomar la iniciativa y hacer el sacrificio de manera voluntaria. Asumir el control de este proceso puede salvarnos de un desenlace aún más devastador. Si bien el descenso puede ser peligroso, aquellos que lo emprendan deben hacerlo con los ojos abiertos, pues es un sacrificio que hasta los dioses encuentran intimidante. Sin embargo, tras cada descenso viene un ascenso. Las formas que se desvanecen pueden ser moldeadas de nuevo. Una verdad solo es válida si se transforma y se expresa en nuevas formas, como un vino nuevo en nuevas botellas. Si este mensaje te ha sido útil, te invito a dejar un like y comentar. De esta manera, ayudarás a que el algoritmo lo recomiende a quienes puedan necesitarlo. No olvides revisar nuestros otros vídeos. Quizás encuentres algo más que te sea útil. Que tengas un buen día.